Bien. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. En la noche del día de hoy vamos a estar disfrutando de un conversatorio referente a la fotografía analógica y experimental. En esta oportunidad tenemos a Pilar Pedraza, a Paco Carvajal y a Roberto Huarcaya, a quienes pido un fuerte aplauso, por favor. En esta ocasión vamos a estar desarrollando un diálogo que busca una sinergia comunicativa entre todos los presentes, así que si más adelante tienen preguntas, adelante. Parte de lo que va a ser este conversatorio va a ser compartir un poco esas experiencias dentro de los procesos, tanto lo que viene siendo la fotografía analógica como la fotografía experimental. Y bueno, aquí tanto Pilar, Paco y Roberto nos han traído un poquito de su trabajo y que va a estar compartiendo con todos nosotros. Vamos a empezar con Paco, así que te cedo micro y bueno, empezamos contigo, Paco. Buenas noches, gracias por venir. Eh, Normalmente toma unos cuantos segundos adaptarme los nervios. Somos artistas, no oradores, entonces primero que pasen los nervios y después comenzamos a trabajar nuestra presentación, que es más personal. Los que practicamos fotografía analógica somos pocos y tenemos pocas veces en las que podemos ver procesos, tocarlos, cogerlos, olerlos incluso. Entonces, parte de mi trabajo es eso. Soy profesor de técnicas de procesos analógicos y he descubierto una posibilidad al futuro de continuar con los procesos analógicos y yo le he dicho el traspaso digital. El gran secreto sería la construcción de una matriz, como empezó la fotografía tradicional, la fotografía analógica que cuenta de un negativo y un positivo. Entonces, cualquier imagen digital, que viva digital, sea de su autoría o las extraigan de internet, construyen una matriz digital. Y esto en la computadora, con todos los programas de manejo de software, puedes rescatar mucho más detalles que incluso un negativo bien tomado. Entonces, las posibilidades que nos da lo digital es para continuar con estos procesos, porque al fin de cuentas lo que yo quiero es esto. Mi producto final es un papel que provenga de la tecnología digital, eso es indiferente porque este soporte, si es analógico, esto contiene los aluros de plata que van a durar para siempre. Estos papeles los puedo pasar o por otro entonador, o si no me gustan los blanco y negro, hago en procesos azules con el cianotipo. Y ahí sí el repertorio de procesos o de soportes finales es inmenso. Lo mismo que con digital, hay un montón de alternativas, pero lo analógico siempre tiene un plus con lo experimental. Entonces, no te quedas solo en el proceso convencional de obtener la foto, sino lo puedo entonar, lo puedo variar, aclarar, oscurecer, hacerle muchísimas más cosas. Entonces, esa parte de tiempo extra, creo que siempre se lo he encontrado como una ventaja a lo analógico. Por ejemplo, estos procesos se trabajan con unas brochitas, ¿no? Entonces nos acerca mucho al trabajo como del pintor. Entonces ahí tienes como un punto más en tus procesos. Las brochitas que utilizo, y esto también es una cosa espiritual de la foto analógica, las brochas las enjuago y las debería dejar paraditas, ¿no? Pero va a escurrir y yo no quiero eso, entonces yo estiro una servilleta y dejo reposando la brocha. Al día siguiente aparece una imagen. Y esta imagen es sobre un papel higiénico, ¿no? Esto no lo voy a vender, pero es solo para mostrarlo, entonces pásenlo por ahí. Son cositas que aparecen gracias a la fotografía y realmente uno no lo planea, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, que van a aparecer figuras e imágenes, entonces cada vez que hago un proceso, dejo una servilletita así como para que haga la imagen. Luego, dentro de los procesos que también podrían como optar por otras alternativas de impresión, las telas también es otro material muy rico para trabajar. Entonces las telas puedes trabajarlas con gelatina directamente o trabajar sobre la tela en sí, pero hay procesos rigurosos para obtener buena definición en las fotografías. O sea, son procesos no experimentales que sale cualquier cosa, sino siendo rigurosos se obtiene imágenes con alta definición también, y imágenes bastante estables. Y por último,
dentro de los procesos que más o menos ando experimentando, que también he traído, es una fórmula del Van Dyck, que todos deben conocer las fórmulas del Van Dyck. Ahora ya es más confiable decir casi todos en Lima ya conocen esos procesos porque ya se hacen, son populares en redes. Entonces el Van Dyck tradicional tiene un color típico que es el marrón, sin embargo, como contiene nitrato de plata, y el nitrato de plata al sol o a la exposición mayor de luz permite que se desprenda a superficie y forma un defecto para los conservadores de foto que le dicen espejo de plata. Entonces mis fotografías no tienen el marrón tradicional, sino tienen como un cromo, al fin de cuentas brillan. Entonces, mírenlas también. Entonces la idea con la fotografía es aprender los procesos, y la fotografía analógica te permite seguir con ese proceso, profundizar en ese proceso. Entonces eso es lo lindo de lo analógico, y ahora como menciono, ¿no? La tecnología digital nos permite continuar con eso. No solo en esos tamaños son como mis tamaños de prueba. Le encuentro una fórmula que funciona y después ya me achoro en tamaños más grandes, en formatos tamaño de maestro, ¿no? Entonces es un buen inicio como para presentar el trabajo analógico que todavía se practica en el Perú. No es que está de moda, no es que ha resucitado, sino que siempre estuvo ahí. Hubo que preguntar más veces para hallar las fórmulas. Ahora es más sencillo hacer todos estos procesos, y en parte Pilar, Roberto y yo participamos en eso, fomentando de que se sigan haciendo esas prácticas, que hayan lugares donde comprar los materiales, y eso es importantísimo, y eso es quizá uno de los méritos por el que estamos aquí. Hemos puesto un taller que se dedica a la fotografía, entonces es como cosas nuevas están cambiando, ¿no? También ya hay más escuelas que enseñan foto, ya hay licenciados en fotografía en el Perú, entonces el pensar de que ya es toda una profesión, que nos vamos a sentir orgullosos de decirle a nuestra familia, voy a estudiar fotografía, ya no va a ser un hobby, ¿no? Entonces puedes hacer maestría, puedes hacer doctorado, entonces el camino de la fotografía sí le veo mucho futuro. Muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos palabras de Paco, en el cual, bueno, estamos ahondando un poquito en esos procesos primigenios. Algo de lo cual destaco muchísimo es que, bueno, estamos compartiendo los trabajos de Paco, por favor lo tratan con mucho cuidado, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a dar pase a Pilar, quien también nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, nos va a compartir un poquito también de sus procesos. Así que, adelante, Pilar. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería un poco como poner algunas ideas de por qué mantenernos haciendo fotografía química. Y como dijo Paco, yo siempre digo, no está de moda, sino que continúa en mí. O sea, nunca paramos. Yo creo que hay personas como nosotros, como yo, que nunca paramos de hacer la química. Siempre teníamos nuestro laboratorio. ¿Y por qué mantenernos ahí? Entonces estaba pensando en lanzarles algunas ideas, como por ejemplo esta que dijo Pablo, que se me acaba de ocurrir, pero eso de la materialidad, ¿no? Esa materialidad donde se distingue de lo digital, que tú lo miras, ok, es visible, pero lo otro es visible y tocable. Yo creo que tiene un sentido plus que todo debe pensar un poco ahí por una diferencia que puede ser sustancial, porque creo que siempre pensaba que si la fotografía es una voluntad o es un discurso, es una postura, un pensamiento o algo así del artista, con un proceso hecho a mano, donde se va a plasmar la sensación que tiene el artista en ese momento, el autor, el creador, va a ser doblemente, va a tener doble alma, ¿no? Entonces, es como una especie de necesidad. En mi caso, yo en este tiempo, cuando tengo la suerte como
no sé si tú la sientas, Roberto, Juanjo, que siento que somos esa generación como un poco bisagra, donde sabemos mucho de química porque, como decimos nosotros, vamos a arreglar todo lo que para resolver todas las cosas, hacer tener la coordinación del hospital. Entonces es una suerte estar consciente de esas posibilidades que tenemos, donde tienes un negativo de ese tamaño. ¿Cómo podrías hacer en esta época para tener ese negativo, no? O sea, tenés una cámara, la placa, que salga bien. Ahora tenemos esa suerte. Entonces, yo siento que mi escuela viene del punto, y lo estábamos hablando también. Me gustaría también dejarles esa sensación de diferencia entre el círculo, que es la luz, formar una imagen con haces de luz circulares que se amalgaman uno con otro, forman los colores, ¿no? Gamas tonales, contra escribir con la luz y meterla en un cuadrado y encerrarla ahí, y al costado está la otra, y el costado. Pero no se juntan, ¿no? Se interpolan. Hay una diferencia, y otra pregunta interna para que ustedes se fascinen con la luz, que a mí me fascina, que cuando llegaron estas tres linternas con los tres colores, bueno, yo les digo que no para de saltar como una cosa, porque es, o sea, el hecho de poder descomponer la luz y trabajar la luz como fotógrafa y escribir con la luz, creo que eso es la fascinación que nunca se va a poder perder de un fotógrafo. Bueno, entonces, es así, por ejemplo, si queremos, a ver, con estos dos, formamos el amarillo ahí, o sea, y formamos la luz blanca. O sea, estos haces de luz circulares, para mí, no tienen ninguna comparación con otra cosa que no sea la magia de la luz. Entonces, creo que por qué seguir haciendo procesos alternativos y artesanales con puntos de luz, porque tiene una amalgama orgánica que tiene una cosa, no sé, una sensación que no, una Roberta, lo que se siente al ver una pieza hecha en base a puntos, cuadrados. Y en mi caso también, como para terminar, la necesidad que tengo de que mis fotos digitales, por ejemplo, o análogas, terminen en un proceso que acompañe mi pieza. Por ejemplo, yo puedo hacer un asiano para tal proyecto, o puedo hacer, en este caso que estamos haciendo las gomas, que como decimos, para hacer el proceso hay que encerrarse un mes para sacar dos piezas, y cuando dicen experimental en el sentido de descubrir, en mi caso es experimentar para no volver a fallar, digamos, y ser muy precisa en mi proyecto. Quiero, por ejemplo, si es una goma bicromatada, que es una cuatricomía, entonces tú empiezas con una base y tú mismo le vas diciendo un rojo, un amarillo, y tú le vas dando el color que tú quieres, pero separando los negativos, con un proceso muy lento, pero que al final vas a llegar a poner tu imagen en el proceso que tú sientes que merece tu imagen, ya sea un marciano, un fotograma, o por ejemplo la serie del Connor de Paul Tambo. Yo sentía que era tan bonita que hice unos heliograbados, entonces el heliograbado ya es un proceso mayor, pero un poco caro, ¿sí? Pero sentía que lo necesitaba llevar el Connor, que me parece que es una fiesta hermosa peruana, a dejar unas piezas así en el heliograbado. Entonces también hice una serie pequeña, pero ya siento que dejo mi obra como, no en un digital, así, ¿no? Pero una pieza única. Y hay tres de cada uno, pero cada uno depende también del estado del alma, del momento, porque tiene que la placa de cobre, vamos a ver, aquí está la placa de cobre, bueno, adentro, el pintar, y traspasar, y mostrar pintatímenos, entonces
son piezas únicas. Siento que continuar en esto de la química también, no solo por lo experimental, por lo hermoso, por la artisticidad de los procesos, sino porque creo que el espíritu de tu obra pero bueno, cuando los conoces los procesos es como que no puedes dejar de hacerlo. Muy bien, ahora, bueno, gracias Pilar por compartirnos un poco de tu trabajo. Vamos ahora con Roberto, quien nos va a proyectar, creo que imágenes, ¿verdad? Primero vamos a ir dialogando con él y, bueno, te cedo aquí. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Estamos aquí en la mesa con dos grandes amigos, amigas, que llevamos largas décadas empujando este coche. Quisiera contarles quizá cómo es que hago hace una década o un poco más esta especie de pase de trabajar con cámaras análogas a dejar la cámara con material análogo para pasar exclusivamente al soporte papel, que para mí fue un paso importantísimo. Hace como 11 años una organización, Wildlife Conservation Society, una ONG medioambientalista, me invitó a mí y a un grupo de gente a una reserva natural que se llamaba Baguajasonene para tener una experiencia vivencial ahí de 10 días. La experiencia fue maravillosa y a los que quisiéramos seguir trabajando, pero no solo éramos fotógrafos, digamos, había 2 fotógrafos, poetas, músicos, cocineros, escultores, etcétera, etcétera. Esta organización podía ayudarnos a financiar parcialmente los procesos de investigación en cada una de estas líneas. Esos primeros 10 días yo no hice ninguna foto. Había entrado con una cámara digital de última generación y la gente que me había invitado cuando salíamos en las lanchas para regresar a Puerto Maldonado para venir a Lima se acercaron y me dijeron, bueno, qué pena que no te ha interesado, calculamos que no vas a querer trabajar aquí. Y lo que yo les dije es que me había interesado tanto que me parecía una falta de respeto siquiera hacer una foto, ¿no? Y que más bien tenía que seguir viviendo experiencias para ir construyendo en función a eso, más información, lecturas, etcétera, etcétera, algún tipo de contenido para después buscar una representación que calzara con esa fuerza de las experiencias. Estuve yendo una infinidad de veces por 1 año y medio, cámaras de estas digitales de full frame, digamos, cámara de formato medio. Después pasé a cámaras de 35 análogas, formato medio, 4x5, 8x10, panorámicas, y fui casi así como manejando en retroceso, desandando la historia de la técnica de la fotografía. Y en paralelo iba teniendo una experiencia muy interesante y fuerte con el grupo local, la etnia local, que son los Esejas, viendo en ellos y con ellos una forma muy distinta de vincularse con la naturaleza. En un momento determinado, después de más de 1 año y medio de frustraciones y frustraciones y frustraciones, tomo conciencia de alguna forma que cualquier aparato óptico, ¿no es cierto?, que viene de la tradición, digamos, de la cámara oscura desde el Renacimiento, tenía una serie de condicionantes formales, ideológicos y conceptuales. Primero, obligaba a generar una distancia con respecto a tu objeto de registro. Segundo, tenía un único punto de vista, ¿no? Una especie de maduración de lo visual de una cultura etnocéntrica. Y esto, trasladado a la selva, generaba
para mí como experiencia que solo tenía la capacidad de registrar, digamos, la epidermis de la selva, y la selva se quedaba sin ser vista. Este desandar de lo tecnológico de la propia historia de la fotografía, en paralelo, en este poco más de un año y medio, me llevó a el soporte base, papel fotosensible, ¿no? Después de retroceder y retroceder y retroceder, me quedé de repente con que estaba en ese periodo histórico en donde se comenzaban a generar experiencias experimentales solo sobre el soporte papel. Y es ahí que comienzo a entender o a ver que los dos símiles y las diferencias entre construir imagen con el soporte y el construir imagen con cualquier aparato óptico. El papel que me permitía romper primero la distancia, tenía que tocar, ¿no? Y por eso la muestra que tengo ahorita en el Ligna se llama ver por contacto, que es la mirada se desplazaba de la vista a otros sentidos y tenía que abrazar, tenía que tocar lo que fotografiara, ¿sí? Por lo tanto, se generaba, en términos prácticos, concretos, un vínculo de empatía totalmente distinto a la distancia que te obliga los aparatos ópticos. Y además, al pensarlo en términos monumentales, de 30 metros de papel fotográfico, por ejemplo, este entraba como si fuera un pequeño riachuelo, ¿no? o una culebra, y entraba realmente a través de la densidad de la selva por donde uno quería, o sea, literalmente. Además, iba, regresaba, volteaba a la derecha, volteaba a la izquierda. ¿Qué generaba con esto? Una representación documento, porque era la huella de todo, pero de un territorio imaginario, porque eso que estaba construyendo en realidad no existía como tal, que se condensaba después en un solo gran soporte de papel, ¿no es cierto? Como si hubieran sido probablemente 500 cámaras puestas mirando cada uno en una dirección distinta. Entonces se trasladaba de esa mirada etnocéntrica del sujeto yo a un gran nosotros mirando de forma conjunta. Y ese gran nosotros terminábamos haciendo una gran imagen. Entonces, por ahí en ese territorio comencé a pensar que de repente aquí estaba la llave de una forma distinta de comenzar a construir imagen. Una forma más horizontal, por lo menos en esta experiencia en vínculo con la Amazonía, una forma más respetuosa en ese sentido, y a este ingreso, a este inicio, ¿no es cierto?, de una forma de tratar de construir representaciones visuales que contuvieran la fuerza de la experiencia, se fueron sumando accidentes, errores y situaciones concretas ya después de haber tenido este concepto y tratado de puesto en práctica en terreno, que fueron dándome, digamos, que fue construyendo ya la identidad de un discurso que ahora avanza, digamos, en diversas líneas de experimentación. Les cuento dos, nomás, por ejemplo, para que tengan una idea a qué cosas me estoy refiriendo. La primera foto que hice fue una palmera de 30 metros de largo que ahora está en la Bienal de Venecia, en el pabellón de Perú. Esta foto se hizo después de ya tener todas estas ideas de alguna forma y nos fuimos a la selva, un grupo de gente, siempre son grupos grandes, 8, 10, 12 personas. Siempre llamo a un grupo de amigos y trabajo esto como si fuera un santo infantil casi, ¿no es cierto?, en donde nos vamos a generar algún tipo de construcción en donde lo lúdico para mí probablemente es lo más importante en la vida. O sea, creo que no hay nada más serio que jugar. Y en ese sentido fuimos a este sitio, ¿no? Nos apoyó el Rainforest Expedition, que es un centro de lodges en la selva, y entrábamos a la reserva, encontramos esta gran palmera. Como se imaginan, esto es papel fotosensible, hay que trabajar solo de noche, porque si no esto se vela. Sostuvimos la palmera sobre unos palitos de bambú, ¿no?, sobre unas piedras, pensando que en la noche veníamos, ¿no es cierto?, y estirábamos los 30 metros de papel,
debajo de la palmera de 30 metros. ¿Y por qué una palmera como primera pieza? Pues de alguna forma era un homenaje al grupo de cejas que nos venía ayudando, en donde ellos, en términos de su cosmovisión, no era una palmera, es otro tipo de árbol mucho más grande, sirve de nexo entre lo divino y las culturas selváticas, ¿no? Amazónicas. Entonces, de alguna forma era, hagamos primero esta pieza que de alguna forma representara eso. Y cuando estaba a punto, yo con un monóculo y un pequeño flash aquí, que había calculado, ¿no es cierto?, un cuadernito, que debía haber disparar más o menos 22 disparos en estos 30 metros de papel, iba a ir avanzando. Es más, había puesto hasta unas estacas porque no se veía nada, entonces con mi mano llegaba a la estaca siguiente y en teoría disparaba, avanzaba. No estaba todo racionalmente establecido y concebido. Cuando hago el primer disparo, cuando estoy haciendo el primer disparo, de repente súbitamente arranca una tormenta tropical. 4 destellos en el cielo nos hacen ver 4 veces los 30 metros de papel que se prendían como si tuvieran luz abajo. Bueno, ¿qué había pasado? Sencillamente la naturaleza nos había puesto en nuestro lugar como nada frente a esta dimensión, ¿no es cierto?, de orgánica de esta vida. ¿Qué hicimos? O la pieza se veía al diablo, había que seguir exponiendo, pero cuando veías tu flashito y veías la tormenta decías, no, o sea, queda claro las diferencias. O sencillamente hacemos que esto es parte de todo un proceso mucho más complejo y mucho más grande y vamos a experimentar a ver qué pasó con esa pieza. Se llenó, como llovía y estábamos en una pequeña pendiente, unos 10, 15 centímetros de arena dura, hubo que sacarla, esto rayó la pieza, rayó el papel de una forma significativa. Llegamos al lodge con el papel enrollado, pedimos agua para revelar, yo citadino, bueno, estúpido, por supuesto no había tomado conciencia que estábamos en un lodge en donde no hay agua, el agua está perfectamente medida para los días que te vas a quedar, y agua me dijeron al río. Fuimos al río, recogimos el agua marrón por los sedimentos que traen, si han estado en la selva saben el color y la carga de esto. Mezclamos los químicos con esta agua y comenzamos el proceso formal, ¿no es cierto? Son unos tubos de PVC que en verdad lo que he hecho es sencillamente traducir la idea de las antiguas procesadoras de color, que justo hablaba creo hace un rato Paco, o afuera, cuando eran unos tubos y el papel entraba y terminaba seco al final, solo que de una forma totalmente artesanal, tubos de PVC cortados por la mitad, 3 para revelador, 3 para baño de paro, 3 para fijado, 2 para agua y después un tanque grande de agua, ¿no? Entonces, 8 personas lado a lado, comenzamos a jalar el papel así, ¿no? Y yo, primero revelador, con una lucecita roja, viendo cuándo digamos, la imagen generaba una consistencia, ¿no es cierto?, de gamas tonales suficientemente interesante como para, digamos, que la culebra siga, ¿no? Se la daba a mi amigo que estaba a la derecha y él a su vez a la derecha y a la derecha y a la derecha. Lo que mandaba era lo que yo veía sobre el revelador. Nos demoramos 5 horas y 45 minutos en este proceso. No, tampoco habíamos calculado el tiempo que iba a demandar. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significó aquí, o qué significó esto al final? Este arañado del papel le ha dado ahora una textura maravillosa. Esta agua sucia, o más que sucia, con contenido mineral, la ha teñido parcialmente, lo cual también le ha generado otra capa de lectura. Entonces, ¿qué pasó? El accidente, la apertura, en este caso impuesta por la naturaleza y por las condiciones y las situaciones, a un proceso que venía concebido de una forma mucho más estructurada y medida, fue destrozado en la realidad en la Amazonía. ¿Qué comencé a hacer a partir de ese momento para los procesos siguientes? Es que lo que ahora llamo casi que todo mi trabajo se maneja casi desde una lógica del antiproceso, más que del proceso, y en donde abro ahora tiempos
y la posibilidad a que se sumen accidentes y accidentes y situaciones que vayan generando que esta idea base se cargue, ¿no es cierto?, de experiencias, de situaciones que terminen siendo impresas en estos soportes. Y por supuesto, esto solo se puede hacer en un soporte análogo, ¿no es cierto?, en un papel concreto, en donde la naturaleza vive experiencias sobre este papel, en donde la gente se echa encima y chanca, mueve, rompe, araña, ¿no? Y es, como decía Pilar hace un rato, es un objeto que tiene casi vida y que sus cortes y estos pasan a ser casi cicatrices más que errores o roturas, ¿no? Es alguien algo que adquiere una dimensión distinta. Y cuando esto se monta de cierta forma, ¿no?, tratando de generar, digamos, que el sujeto como espectador se acerque de la misma forma como fue construida la imagen, que quiere decir esto, que fue construida de una forma intuitiva. Muchas veces yo no tengo la más remota idea de que va a aparecer, ¿sí? Siempre aparece algo mejor de lo mejor que yo me imagino. Y quiero que la experiencia del espectador también transite primero desde la intuición, del afecto, de la experiencia, en un espacio manipulado en términos lumínicos para generar o facilitar esto, y que después esto que moviliza estas imágenes sean, por supuesto, razonadas y pensadas, pero que comience por una experiencia vivencial. Estoy hablando mucho, los aburro. ¿Quiere alguien preguntar, consultar, criticar, etcétera, etcétera? Lo que quieran, por favor, tírenlo a cualquiera de los tres, además, ¿no es cierto? Después de esta experiencia, de alguna forma trasladé esta metodología al agua, o sea, al Océano Pacífico, y cultura andina en términos de básicamente de danzas y festividades, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que a mí me interesa es usar todas estas herramientas, y yo no tendría muchas de las piezas que están ahí para nada, porque en verdad no es que yo maneje esa técnica. Yo tengo una idea y pido a la gente especializada y sensible que me ayude a hacer esto. Paco y Luciana son probablemente tan coautores de parte de mi trabajo de una forma primordial, ¿no? Y mi idea para mí es tener todas estas herramientas al servicio de un discurso, de una idea, y con ellas construir una propuesta conceptual, teórica que se sostenga y generar, ¿no es cierto?, una dimensión que trasciende la pieza y que se convierte, digamos, en propuestas conceptuales mucho más amplias. Creo que seguimos. Tenía una foto que quería pasarle, pero no sé si quiero pasarlas. Son sencillamente instalaciones y estamos como en otro discurso, ¿sí? Los otros son puestas en ferias, galerías, etcétera, etcétera. No sé si alguien quiere comenzar a decir algo. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo... bueno, por aquí. Cuenta. Creo que nada, yo soy como que nuevo. Fui a tu medicina, pero una locura. Me estaba tratando de estar. Que alguien como tenga tu ese punto de. Que como que papá se falló para revelarlo. Un poco me cuestionaba porque a mí me gusta fotografía, pero no sé digital. Y de hecho, trabajo ya mucho de eso. Quería preguntarle a ustedes, ¿no? Como que, ¿en qué momento de su vida como que vieron esto, ¿no? Y dijeron, ok, voy a hacer esto, voy a empezar a darle más tiempo, voy a empezar a poner más corazón, y este suceso, esta situación, ¿qué es esa cosa que los incentivó a hacer eso? Para mí, algo que quería saber.
Sí, nos dedicamos a lo analógico porque no existía lo digital. Es real. Y además éramos laboratorios, en mi caso era laboratorista. O sea, que, como dice Roberto, a veces te dejaban rollo para revelar. Entonces, en mi caso, yo era laboratorista. Entonces, muchas veces la revista Taxi, por ejemplo, yo les tenía que hacer copias para que después, ¿no? Entonces, era como nuestra vida. O sea, la única manera de hacer fotos era esto, con la química. Y cuando tú preguntas cuál es la necesidad, yo creo que es una cosa de, si tú ya lo sentiste, como el proceso es lo que yo le llamo de mi alma. Pasarte, como varios días o encerrados para sacar una pieza donde está contento con tu alma, yo creo que también. Pero siento que también no quiero ser injusta porque conozco muchos artistas y grandes amigos que se dedican en lo digital y en cómo cantar y dar y colorear muchas cosas con luz, con color, con algoritmos, pero lo hacen muy bien. Y también creo que dejan una alma ahí. Pero es algo un poco diferente. El deporte, la diferencia de la materialidad, el sentido de poder tocar. O sea, igual cuando haces esta, yo creo que sea esta, pero tengo otra que quiero tirarle una capa más. Y lo decía, no. Entonces, es como, no hay otra receta, ¿no? Y bueno, entonces tienes que escribir. En mi caso, yo soy un poco más de la técnica. Como quiero lograr algo en específico, yo escribo todo. Escribo cuántos minutos de velocidad iniciales, cuánta lúmina a la lúmina, cuántas capas de magenta, cuántas capas de. Yo lo apunto. Y apunto cuánto tiempo en mi mesa de luz. O sea, que si yo lo quiero repetir, yo lo voy a poder. Si yo soy experimental en el Cenobreika, sí, puedo decir, me voy a ir, no sé, a tomar reposo de paz. Pero hay procesos donde necesito, yo creo que es la necesidad de esa sea acompañada por un proceso que tú sabes que te va a acompañar. Sí, de repente para sumar, digamos, lo análogo y lo digital tienen identidades, ¿sí? Que pertenecen a periodos históricos, etcétera, 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 distintas. Eso no quiere decir que no puedas tú, en términos personales y como ejercicio de una apuesta distinta, trabajar lo digital como si fuera análogo. ¿Sí? Puedes manejar tiempos distintos y puedes organizar, digamos, los distintos procesos abriendo ventanas de tiempo entre punto y punto y generando una forma distinta también de hacer digital. ¿Sí? Pero hay una diferencia inmensa donde lo digital es, digamos, se queda ahí adentro, o en la cámara, o en la memoria. Y voy a usar una de las piezas que tengo en la exposición, que algunos de ustedes han visto como ejemplo claro de, digamos, de ese nivel de experimentación en donde lo digital es, digamos, de repente si nos metemos a pensar podemos generar algo, pero algo muy distinto. La foto que está bajando a la derecha, en la parte de atrás de esta gran culebra, digamos, hay una foto media marrón, con puntitos blancos. Ese es un fotograma de 16 metros expuesto en la selva, y quería, curiosamente, nunca sale lo que uno quiere, hacer una foto un poquito más figurativa, que era la última de uno de mis últimos viajes. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahora trabajo mucho con la luna o con las tormentas o esto, y a veces son exposiciones de 2 horas, 3 horas, 4 horas, donde todo lo que pasa se registra en esa superficie. En este caso, no quería hacer eso, quería rápidamente con un pequeño flash iluminar algunas cosas porque había una dinámica y un ritmo, una especie de tempo de las plantas que me encantó. Y cuando estaba comenzando a hacer eso, de repente en el cielo se abre así las nubes y aparece una luna llena que parece que me habían prendido las luces del Estadio Nacional así de repente, ¿no? Yo dije, ¿qué hacemos? Bueno, rebobinamos esto porque se está velando. Está metido entre espinas, arañas, cosas que se movían abajo, que los mismos cejas nos decían,
tienen que hacer bulla un rato para entrar, bulla para avanzar, bulla para avanzar. Y nos demoramos como 40 minutos en rebobinar los 16 metros de papel. Era obvio, bueno, éramos un montón, algunos entraron a los cuartos, fueron corriendo, trajeron unas sábanas, pues estábamos relativamente cerca, y tapaban áreas ¿no? con las colchas así para que no se vele todo. La foto estaba velada, ¿no? ¿Y qué hacer con una foto en esa condición? Y ahí es donde lo análogo sigue abriendo puertas y puertas y puertas y puertas, ¿no? ¿Qué hacer? La primera idea lógica cualquiera que maneje esto es obviamente subrevelar, ¿no es cierto? Se ha sobreexpuesto en demasía, hay que subrevelar para ver si ganamos o tenemos algo de imagen. Entonces corté un trocito, probé, y más o menos a los 9, 10 segundos se iba la imagen. O sea, no era nada. Entonces, ¿qué hice? Armé todo un sistema para que el papel entre así rapidísimo y lo teníamos más o menos 6, 7 segundos sumergidos en el químico, y de ahí pasaba inmediatamente al baño de paro. Pero como venía con ese ritmo, tenía que pasar a la misma velocidad por el fijado. Por lo tanto, estaba subfijando. Podía después refijar si quería mantener la estabilidad de la pieza, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahorita, no? Que es más técnico de laboratorio. Entonces, ¿qué se me surgió en ese momento? Digamos, no fijar correctamente, dejarlos subfijados, y más bien enrollar, o sea, esperar que seque, enrollarla y dejarla en el patio de mi casa, de mi estudio. ¿Para qué? Porque si todavía estaba con sensibilidad, digamos, de que los haluros de plata reaccionen, me iba a generar algún tipo de ritmo y paisaje químico, porque es solamente químico por la luz, no por que genera una huella de algo. En la parte superior, mayor que la de abajo, porque la incidencia de la luz iba a ser mayor en la parte superior. Si recuerdan o ven esa pieza, tiene una parte negra arriba que genera un ritmo distinto. Y además pensé que sería interesante, y esto casi una especie de guiño y homenaje a Joan Fontcuberta, de que los hongos se la coman. ¿No es cierto? Que la propia naturaleza vuelva a ser suya la pieza. Entonces, estuvo 1 año y 2 meses en el patio del estudio, y cada 3, 4 meses la miraba a ver cómo mis honguitos iban comiendo el papel. Al año y 2 meses decido que hay un equilibrio entre este ritmo, lo que quedó de la selva, lo que quedó de la subexposición, del subrevelado, del subfijado, y decido detener ese proceso. Es una foto que ha vivido de alguna forma químicamente 1 año y 2 meses. No sé muy poco de lo digital, no sé si en lo digital se puede gestar o generar algo de esa naturaleza. Además, en donde algo vivo, el hongo vivo ha regresado a ser suya de alguna forma la pieza. Además, cuando uno entra en la selva, lo que más ve, muchas veces ve, están todos los árboles llenos de hongos, ¿no? De alguna forma recreaba también esa experiencia. Y después le pasé un baño de selenio, tratando, selenio es este tóner, este baño que Paco saben bastante más que yo de eso, que de alguna forma fija, de una forma mucho más sólida, digamos, ¿no? La estructura química y la hace perdurar en el tiempo. Entre comillas, la convierte en una pieza vintage, que en el caso de mis fotos no creo que lleguen a ser tanto. Quería contarte una experiencia para que te esfuerces a repetirla en lo digital. Yo quería hacerles un par de preguntas. La primera era como pensando en el público y la gente que de repente está interesada en los procesos alternativos y otros caminos que tenemos ahí dentro de la fotografía. En su experiencia, ¿cuáles son esos criterios o ese sentir
que los lleva a ciertos temas, cómo es que de repente conectan cierto proceso con cierto tema, con cierto concepto. Y la segunda pregunta, antes que lo olvide, es ¿cómo es que ustedes ven inserto el tema de los procesos alternativos dentro de un mercado, de una rentabilización, no, no sé, según su experiencia, de repente en talleres, de repente en venta de kits, de repente en el mercado del arte y en esto? ¿La respuesta larga o la respuesta corta? Lo que pasa es que es una pregunta bien complicada, porque pasa lo mismo en el salón. Profe, ¿qué rollo me compro? No sé. ¿O qué papel me compro? ¿O qué proceso le calza a mi tema? No lo sé. Entonces yo suelo decir, mañana me voy al Chifa. ¿Pido dulce o salado? ¿Qué debo pedir? No sé, pues. Entonces es algo así. Importa mucho la emoción del momento, la reflexión de lo que esté, la coyuntura, no sé, terminaste con la novia, estás triste, yo no sé qué cosas pueden pasar y de pronto procesos cromógenos, dice fotografía a color, lo rojo, la pasión, por ahí va mi tema. O quizá los azules, lo frío del tema, no sé, y usa cianotipo, pero no sueles uno encasillar y decir, esto te funciona muy bien así, haz igual que Roberto, haz amasogramas o haz fotogramas y ponles bandica encima. No hay fórmulas. Entonces, la respuesta corta sería, hay que hacer la prueba. O sea, ¿quieres probar en ciertos soportes? Cómprate ese papel y pruébalo. Compra ISO más grueso, compra otros reveladores. O sea, hay un montón de alternativas en el chip, 50 listas en el menú. Entonces, si las pruebas todas, y eso es lo genial de nosotros, tenemos 20 años o más de 20 años probándolas, entonces se nos es más sencillo identificar, tu tema va con esto, o tu proyecto va más con esto, porque sí lo hemos probado. Creo que en su caso, para la primera pregunta que decía Samuel, ¿cuáles eran las condiciones? Serían 3 condiciones. Paciencia, buen humor y el tiempo, ¿no? Porque son procesos que requieren de mucho tiempo y si yo soy muy impaciente, lo digital va contigo. Pero si reconfiguras tu pensamiento a hacer estos procesos a conciencia o a experimentar, necesitas mucho más tiempo. Y eso es lo que te abre el camino a proseguir con los procesos o no. Hay gente que se desilusiona rápido porque son muy impacientes, entonces tal vez no es lo suyo. Tal vez si a ustedes sí les gusta la fotografía analógica, entonces consideren eso. Tiempo, voluntad y buen humor también, ¿no? Bueno, a mí lo que me mueve es lo que dije siempre, que es la necesidad de ver mis imágenes en ciertos soportes. Y si es rentable o no, no lo sé. La fotografía en general para mi vida fue rentable, digo, porque hasta ahora puedo vivir de ella haciendo fotos. Así que no podría decir si es que es la química o la digital. Pero sí siento que cada vez más hay interés de los jóvenes por escribir con luz en material sensible. Yo creo que cada día hay más curiosidad por conocer soportes fotosensibles. Se dan cuenta que hay un ciano que escribe por oxidación. Se dan cuenta que, no sé, hay una copia al carbón que puede hacerla a colores. Yo, por ejemplo, la serie de unas cianos que las pongo en el papel, en los avisos económicos donde pongo, bueno, muchas imágenes, entre ellas los símbolos patrios, y uso la ciano, ¿por qué? Porque es la más económica, la menos sensible, tiene como conceptos que a mí me acompañan para usarla, ¿no? Entonces, yo creo que si les recomendaría algo es que intenten ver la amplia gama de posibilidades y versatilidades que tienen los soportes fotosensibles, desde escribir sobre una hojita del árbol, como lo hace el gran Manuel Imar, o con antotipias, con berenjenas, o hay gente más arriesgada sobre su piel, o fabricar tu propia materia sensible a la luz. Entonces creo que si quieren investigar, tienen mucho que estudiar. Regreso un poco para seguir con las respuestas a lo que dije hace un rato.
Creo que, digamos, no solo se trata de experimentar y tenemos el chifa, ¿no es cierto?, y a toda nuestra disposición, sino tenemos que saber qué queremos comunicar y qué nos va a servir mejor. Y en función a eso, ese chifa se convierte en 4 platos y ya solo experimentas esos 4 platos y no la oferta toda. Un ejemplo sencillísimo, que creo que es lo más fácil para ejemplificar, hice una foto en una comunidad andina en Patacancha, en el Valle del Urubamba. Lo que es mi forma de trabajar es cuando voy a comunidades, pueblos o grupos en general, de los que fuera, primero ofrezco yo un taller y me quedo una semana dictando talleres. El taller pasa por fotogramas, por construcción de una cámara pinhole, y con un grupo de pequeñas camaritas desarrollo los talleres en donde se ven básicamente 3 cosas: la identidad del sujeto, la familia y cómo esta familia está insertada en un grupo social, el que fuere. ¿Sí? Y no con la intención necesariamente de que hagan arte, sino que descubran formas distintas de resolver situaciones y de conocerse un poco más. ¿Sí? Si el vínculo que se establece con la comunidad es sólido, luego de este taller me quedo trabajando ahí. Si no genero un vínculo que yo sienta sólido, o sea, que no siento que me han dado de alguna forma una visa, ¿no es cierto?, para ingresar, sencillamente les digo muchas gracias y me retiro. Y me ha pasado de las dos. Regresando a la situación de Patacancha, llevé un papel, que va a sonar rarísimo, pero los papeles que los laboratorios los tienen tirados porque ya no sirven, son la maravilla del planeta Tierra, porque tienen una identidad y han tenido un tiempo, ¿no es cierto?, y un proceso que ningún otro papel va a tener o ha tenido. Entonces son marcadamente distintos y generan imágenes, ¿sí?, digamos, cromáticamente y formalmente distintas, en donde la imagen y la imagen química comienzan a entretejerse. En este caso había llevado un papel que había estado tirado 8 años en la azotea del centro de la imagen, hasta que un día lo descubrimos. Víctor, el chico con que trabajamos ahí, lo iba a botar a la basura y yo le dije: "Estás loco, esto es oro", ¿no es cierto? Me lo llevé a Patacancha sabiendo que iba a poder generar algo con eso, y para reforzar de alguna forma la ruptura de esta estructura química, lo dejamos los 10 días del taller en el exterior, en un patio abierto, y en la noche bajaba a -10 y en el día subía a 20 grados. Intuía yo que podía forzar el proceso, no sé si fue o no, o si fue solo imaginación mía, en términos de que tuvo algún efecto, pero finalmente hicimos la foto. Son 36 niños echados sobre un papel, y la foto tiene unos colores increíbles, dorados, marrones, que es realmente alucinante. Teniendo este papel, lo ve Sharon Lerner del Mali y me invita hace 8 años a ser parte del grupo de gente que iba a ir a ArtCo cuando Perú fue país invitado. 2 semanas después, el MUAC en México me compra la pieza y Sharon me dice: tenemos que enviarla ya digamos, hazme fotos de la pieza para enviarlas a Madrid para el catálogo general. Y yo dije: ¿qué miércoles hago? ¿No es cierto? No tenía la pieza, no tenía nada. Y es eso lo que me detonó, por ejemplo, comenzar a investigar qué técnicas adicionales me llevaban a algo parecido. Ahí fue que encuentro al marrón de Van Dyck como una opción concreta. Llamo en emergencia aquí a quien tengo al frente y comenzamos a experimentar. Y termino haciendo una pieza casi en ese momento imitando esta pátina que tenía la otra pieza, pero que no había sido hecho así, sencillamente por una estructura rota química. ¿No? Y en este sentido, para mí tenía cierta lógica de usar estas tierras de color tierra, ¿no es cierto?, para que representen parte de la propuesta de los Andes, que a mí me remite a cerro, ¿no es cierto?, a eso, a tierra. Entonces todo este cuerpo de obra
tiene esa identidad, y es por eso, por ejemplo, que de ese abanico del chifa escogí un solo plato, ¿no? Y me lo comí y funcionó. ¿No se mueren de ganas de hacer preguntas? ¿Sí? O Chami tiene una más, creo. Más que nada, o sea, tibia, que sí, creo que el tema del tiempo y la lectura es uno de los factores que hoy en día nos falta y que ciertamente, y por eso pienso que más y más gente busca también a los procesos análogos, de desprenderse de lo inmediato, de lo instantáneo, darle valor a algo que es único y que tome su tiempo y que llena el alma en el momento de reflexionar. Es uno de los factores más fuertes, creo yo, que llama la atención en esos procesos. Y por otro lado, también Roberto mencionó en el proceso de que puede interferir la misma naturaleza, dejando su huella y ser parte del proceso de la creación, creo que lo hace mucho más interesante, ¿no? Y también desprenderse de tener el control absoluto. Eso sí, quería añadir. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Yo quisiera hacer como una de las últimas preguntas ya, es preguntar un poco, ok, nos comentan del proceso, toda esa experiencia casi de ritual, toda la experiencia de incluso plantearte la idea del chifa, pero me gustaría ver también un poco el contexto postfotográfico, ¿no? O sea, el cómo lo presentas, si... Y volvemos a hablar del tiempo también, porque la obra puede cambiar, como son procesos que muchos de ellos son efímeros en muchos sentidos químicos, cómo es el contexto postfotográfico, tanto a nivel, bueno, expositivo para Roberto, tanto a nivel de cómo almacenarlo, tanto a nivel de cómo exponerlo, cómo incluso hasta venderlo, ¿no? Y debe ser una experiencia totalmente distinta a vender pues un formato netamente digital. A ver, lo que, solo regresando, lo que decías hace un ratito, en perder la identidad del autor monolítico y convertirte casi en un medio en donde la suma de accidentes, sujetos, van construyendo una imagen, es maravilloso como experiencia, ¿no es cierto? Con respecto comenzando la circulación de algunas de estas imágenes, en mi caso, al tener imágenes básicamente monumentales, pero después también hay que vivir, ¿no es cierto?, de algo. Y esas imágenes monumentales se insertan básicamente en el coleccionismo museográfico. Coleccionismo museográfico que curiosamente, y se entiende perfectamente, está teniendo una resistencia muy, muy grande, por más que los directores curatoriales de diversos museos están, digamos, negociando alguna de las piezas. Tengo un miembro siempre de todos estos museos, los conservadores, diciendo no compren a Huarcaya. Esas piezas no son estables, ¿sí? En 100 años no van a ver. Entonces estamos en una discusión bien interesante en términos de identidad de la obra. Si la obra tiene que vivir para que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos quede exactamente igual. A lo cual yo le llamo casi cadáveres exquisitos, porque están muertos y no tienen ningún tipo de variación. Volviendo de algunos museos que comienzan a pasar también, a aceptar que la identidad de todo este trabajo, y mucho de esto, está en otro frente. Perdón.
¿no? de una fragilidad y una temporalidad distinta. Ahí vamos peleándola. Pero en ese sentido hay piezas bastante más chicas en donde es más fácil manejar un cierto parámetro de estabilidad y que hay un coleccionismo, digamos, importante también que comienza a hacerse de esas piezas medianas, digamos, ¿no? Sí, hay un fotolibro que no sé si han visto que he hecho, que es tratar, a ver, la idea después de tener la foto y hacer la experiencia y tener el objeto foto, ¿no es cierto? Es ver la pregunta cómo el espectador se relaciona con eso, ¿no es cierto? Encontrar distintas formas, a distintos formatos, que la experiencia en alguna medida sea símil o parecida. En este caso, una de las opciones que encontré, no sé si han visto, es una caja, es un libro de autor que tiene unos rollitos en donde uno desenrolla 4 metros de papel, ¿no? Y va viendo cada pieza. Esa experiencia de ver algo que no puedes ver completo y que tú mismo vas rodando hacia un lado o hacia el otro, asemeja la experiencia de caminar en la selva y asemeja la experiencia de la pieza en la galería, en donde tú tienes que recorrerla. Entonces, para mí la idea es encontrar formas distintas de generar experiencias similares con tipo de formato, ¿no es cierto?, cuando te enfrentas a esas piezas. Y ya me perdí. No se mueren de ganas de preguntas. Siento que hay una cosa que tiene como un plus, no sé cómo llamarle, que estos procesos son piezas únicas. Y el valor en el mercado, un coleccionista quiere la pieza única. Porque como que ahora el valor que tiene un proceso, o sea, si yo vendo mi Santa Rosa, no lo voy a volver a ver. Entonces, tiene otro valor. Pero y otra cosa que ha comenzado a pasar en términos de mi circulación en ferias o bienales, eventos, lo que sea. Es interesante que los coleccionistas de fotografía se han desencantado de mi trabajo y cada vez están más lejos, pero las ferias de arte contemporáneo y coleccionismo de arte contemporáneo es el que está comenzando a consumir el trabajo. Y esto de que no esté marcado necesariamente, de que tenga una visibilidad totalmente distinta, que sea objetual, que sea pieza única, curiosamente calza más con eso, por más que sea totalmente fotográfico. O sea, en mi trabajo no hay nada que no tenga la identidad de lo fotográfico. Como para no encasillar el chifa, porque hay gente que no come chifa. Hay gente que les gusta la comida gourmet y hay fotografía gourmet, en todo caso, ¿no? Hay todas las opciones, hay todas las alternativas. Pero, como dicen ellos, no se puede comer todo, porque tiene que ser bueno en algunos procesos. Yo creo que no se puede ser bueno en todos los procesos. Y para seguir con la comida, lo digital creo que es fast food. Qué fuerte. Bueno, primero que nada agradecer por la charla, estaba súper interesante. Yo vengo del mundo de la pintura, no soy fotógrafo, pero creo que hay algunos puntos que son convergentes entre todos los procesos artísticos. Bueno, fui a ver la exposición de Roberto y fuimos los dos, me pareció increíble, ¿no? De hecho regresamos, tuvimos que regresar porque una no fue suficiente. Pero había algo, dos piezas que me pasaron, me quebraron el cerebro, pero una me quebró el cerebro más, que fue la de un cóndor. No sé si podrías compartir, por favor, algo, un poquito del proceso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aparece ese cóndor? Un poco de trampa. Siempre hay trampa, ¿no? La fotografía simplemente hasta ganar la bala. Ese grupo de piezas que están en esa esquina son un grupo de músicos fotografiados en Coyhaique, en Abancay, durante fiestas patrias, que estaban celebrando Yaguafiesta, ¿no es cierto? La fiesta de la sangre, en donde años anteriores a veces cosían el cóndor a la espalda del toro por un tiempo determinado y después lo liberaban y volaban. Era realmente sangrienta la experiencia.
ya está prohibida. Y igual fuimos a registrar, digamos, lo que pudiéramos de esto. Entonces, primero se hizo la foto de los músicos en una pared, los papeles ahí, y ellos iban pasando, y ahí sí como un pequeño flash, dejaron su huella y su ritmo, ¿no? Y su cadencia. Y después encontré a todo lo que iba a ser toreado el día siguiente, dormido, parado en el ruedo, pegado a la pared. Estaba con dos amigos, Ijatube y un fotógrafo argentino, Martín Weber, y vi la luna acá, el toro acá y la pared acá, y dije, hay que poner un papel acá y tenemos que sombra esto. Corrimos a la carpa donde teníamos los papeles, cortamos, no sé, 3 metros, 3 metros de papel. Ellos sostuvieron el papel y lo bajaron con el toro dormido, así, ¿no? Suavecito. Y cuando calzó con la sombra que yo me puse al frente, o sea, no podíamos entrar al ruedo, vi que la sombra calzaba exactamente sobre el papel y dije, no se muevan, y estuvimos ahí 10 minutos. Después sacamos ese papel, lo revelamos también en 10 o 15 segundos, por eso está con esas rayas, que es el pésimo revelado, que es un buen trabajo. Y el cóndor, había que buscar el cóndor porque no había ningún cóndor en Coyuti ni en los pueblos cercanos. Entonces me acordé, va a sonar terrible, que en mi colegio había un cóndor disecado. Yo estuve en el Humboldt y fui a pedirle que me presten el cóndor disecado. Me dijeron que no, pero si podía hacerlo al lado de la vitrina donde lo tenían, me daban esa autorización. Entonces abrí una carpa en el tercer piso de uno de los pabellones del Humboldt, sacamos el cóndor, lo pusimos sobre el papel y disparé. Y siempre disparo una sola vez, ¿no? Y salió esa imagen que me encanta. Finalmente sí es un cóndor, pero es un cóndor disecado. Bueno, yo pido un fuerte aplauso para comentarles que en estos momentos nos vamos a dar un break de 15 minutos, así que momento ideal para, bueno, hidratarse, ir al baño y ya viene el próximo conversatorio. ¿Vale? 15 minutos. Una sola cosita final. En mi página web está mi WhatsApp, mi mail. Cualquier cosa que quieran conversar, preguntar, criticar, encantados de recibir. ¿Sí? Suelo contestar eso. Y dos, el próximo sábado se presenta el libro del IFNA. O sea, de los últimos 10 años de trabajo están todos cordialmente invitados a las 7 de la noche. Se van a sortear entre los asistentes alumnos 6 libros esa noche.